En el video de hoy vamos a reparar una memoria USB de la marca Kingston Data Traveler Exodia con controlador Phison como esta que le está saliendo en pantalla. Así que vamos a abrir el Chip Genius y veríamos que se trata del chip controlador Phison con número PS225167. La herramienta que utilizaremos es la UP-Tool 2.081, el cual dejaré el enlace como siempre en la caja de la descripción, y extraemos abriendo la carpeta y ejecutando la aplicación como administrador. Se nos abre la herramienta y nos sale un cartel, el cual daremos en aceptar. La memoria es reconocida al instante y solo daremos en el botón de Start a la derecha, comenzando así la reparación y teniendo que esperar hasta que finalice. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal con campanita activada para que no te pierdas ningún contenido sobre reparaciones USB o tecnología en general. ¿Alguna vez has tenido una Kingston Data Traveler Exodia en tu poder? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta que nos salen estas letras de color verde que significan una reparación exitosa. Ahora cerramos la herramienta y vayamos al explorador a comprobar. Y veríamos la memoria USB sin problemas y completamente funcional. Este video es para reparar una Kingston Data Traveler Exodia, pero solo para chip controlador Phison 225167. Si es Inostor o simplemente el controlador te sale en el Chip Genius Unknown, no te va a servir las instrucciones y pasos que hemos realizado en este video en el día de hoy.